Hace ahora casi 10 años, el 26 de junio de 2012, murió Nora Ephron. Tal vez no sepas quién era, fue una periodista, escritora y sobre todo guionista tremendamente influyente en los 90, aunque eso sí, por un género de cine que tengo que confesar que nunca he soportado, las comedias románticas. Se me suelen hacer bastante empalagosas y me parecen más o menos iguales todas, aunque hay algunas excepciones, como en todo, y Ephron es una de las principales artífices de la más conocida de ellas, cuando Harry encontró a Sally. Como mínimo, hay una escena de esa película que estoy seguro de que has visto alguna vez en tu vida, o al menos una parodia de ella. Eso seguro. El caso es que yo no lo sabía, pero al preparar este capítulo descubrí que ella murió tras bastantes años batallando contra la misma enfermedad por la que murió mi padre. Poco antes de hacerlo, ella dejó 2 listas escritas. Una con las cosas que iba a echar de menos y otra con las que no. Es muy curioso el efecto que tiene leerlas. Son solo palabras sueltas y, sin embargo, a mí me es inevitable pensar que son verdad. Mira, lo que echaré de menos. A mis hijos, a Nick, la primavera, el otoño, los gofres, el concepto de gofre, el bacon. Un paseo por el parque, la idea de un paseo por el parque, Shakespeare en el parque. La cama. Leer en la cama. Los fuegos artificiales, las vistas desde mi ventana, las luces de Navidad, la mantequilla. Cenar en casa los dos juntos, cenar con amigos en ciudades en las que ninguno de nosotros vivimos. París, el año que viene en Estambul. Orgullo y prejuicio, el árbol de Navidad, la cena de Acción de Gracias, darme un baño, cruzar el puente desde Manhattan, los pasteles. Lo que no echaré de menos. La piel seca, las malas cenas como a la que fuimos anoche, el email, la tecnología en general, mi armario, lavarme el pelo, los sujetadores, los funerales, la enfermedad por todas partes. Las encuestas que dicen que el 32% de los americanos creen en el creacionismo, las encuestas, la Fox, el hundimiento del dólar, las mamografías, las flores muertas, el ruido de la aspiradora, las facturas, el email. Sé que ya lo he dicho, pero quiero enfatizarlo. La letra pequeña, los paneles de mujeres en el cine, desmaquillarme cada noche. Sé que empezar el capítulo así puede parecer un poco triste. Sé que nos cuesta mucho pensar en la enfermedad, en la muerte, en el sufrimiento en general. Pero a veces esquivar esos pensamientos nos impide pensar en la otra cara de todo esto. Hoy hablamos de razones para vivir, o de maneras de seguir viviendo, o algo así. No sé bien qué saldrá de todo esto. Curiosamente, una de las cosas que Ephron decía que echaría de menos era la cama. Yo creo que hay poca gente que no disfrute de estar en la cama. De hecho, me parece que no he conocido a nadie. Y puestos a disfrutar de ella, te voy a recomendar el colchón Morfeo, el patrocinador del capítulo de hoy, que esta vez lo tenía fácil de encajar. Yo soy muy fan, y es más, te he hablado de ellos antes. Son una empresa española que fabrica y vende los mejores colchones online. Te lo envían a casa en 24 horas y tienes 100 noches para probarlo, que son un montón de noches. Y si por algún motivo no te gusta, lo recogen en tu casa y te devuelven el dinero. Siempre me hace ilusión recomendar Morfeo porque el descanso es fundamental en nuestra vida, para nuestro rendimiento, para nuestra salud mental, para tomar mejores decisiones y para cualquier cosa en realidad. De hecho, si te acuerdas, dedicamos el capítulo 33 de Kaizen a hablar de la importancia del sueño en nuestras vidas. Y aunque es probable que le dediquemos algún capítulo más al fascinante mundo de los sueños, hasta entonces, si quieres profundizar todavía más, te invito a escuchar Sueña con Morfeo, su podcast en el que te hablan de todo lo relacionado con el sueño y con el descanso. En resumen, que si quieres mejorar tu descanso o simplemente estás pensando en cambiar de colchón, no lo dudes. Visita colchonmorfeo.com y con el código Kaizen tendrás 120 € de descuento. ¡Felices sueños! Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Como te decía hace poco, hay veces en las que se cruzan por mi camino 2 o 3 ideas o lecturas aparentemente desconectadas entre sí que acaban convirtiéndose en un capítulo. No sé si es el azar o que a veces estamos más sintonizados con determinados temas. Ahora que he terminado de escribirlo y vuelvo a este párrafo y sé lo que te voy a contar después,
Ya te digo que este va a ser de los capítulos raros. A priori no es la cosa más alegre del mundo, porque tiene que ver con algunas reflexiones a las que nos lleva la cercanía a nuestra muerte o a la de quienes queremos, a la tragedia, a ese tipo de pensamientos que solemos intentar evitar. Y por lo tanto me temo que va a tener algunas partes un poco duras de escuchar. Así que te aviso, por si acaso, por si quieres dejar la escucha para otro momento en el que te sientas con más ganas. Pero el objetivo final es todo lo contrario a deprimirnos. La idea es encontrar motivos para exprimir esa lotería cósmica que nos ha tocado con esto de vivir. A decir verdad, yo soy el primer culpable de no querer pensar en la muerte. Nunca he ocultado que tengo un profundo síndrome de Peter Pan, y lo cierto es que me sigo sintiendo joven y tengo la sensación de que eso no va a cambiar nunca, aunque no me quede más remedio que reconocer que o mucho avanza la ciencia o algún día me tocará el turno. Pero lo sigo viendo casi tan lejano como cuando era un crío y con esa esperanza que creo que nos mueve a todos de que algún día moriremos, pero lo más probable es que no sea mañana. Aún así, por más que me empeñe en negarlo, he pasado el suficiente tiempo sobre esta tierra como para ver cómo cambiamos a lo largo de los años. El suficiente como para perder a algunas personas queridas y también para ser testigo de cómo cada uno navegamos nuestras vidas de maneras bien distintas. Y en particular, cómo afrontamos las dificultades, la enfermedad, la muerte, todo eso que llamamos y que sentimos como una tragedia, aunque a veces quizás solo sea parte de la propia vida. En las últimas semanas he leído un libro que recomendó en Twitter alguien que, a pesar de trolearme de vez en cuando, suele tener buen criterio para la lectura, Joaquín Mencía. El libro se llama Things the Grandchildren Should Know, que en castellano creo que lo han traducido como Cosas que los nietos deberían saber. Su autor es Mark Oliver Everett, y lo mismo por su nombre no te suena, pero es posible que lo conozcas. Suelen llamarle E o I en inglés, y es el tipo que está detrás de una banda llamada Eels. El de hoy es uno de esos capítulos en los que me da mucha rabia no utilizar música con derechos en el podcast, pero es que hacerlo es un jaleo. Así que te invito a que cuando lo termines busques al menos 2 canciones de él. La primera, una que probablemente conozcas, Novocaine for the Soul, porque fue su primer gran éxito. La segunda, diría que menos conocida, con un estilo mucho más country y tradicional, pero que personalmente me encanta y que si hubiera podido habría sido seguro parte de la banda sonora de este capítulo, Railroad Man. Tienes ambas enlazadas en las notas. En cualquier caso, da igual si conoces su música o no, da igual si te gusta o no, creo que si lees su libro es imposible que no acabes admirándole, porque el libro es la historia de su vida y a la vez una enorme lección sobre dónde encontrar motivos para vivir a pesar de todo lo que te puede pasar. Mark es el hijo de alguien de quien curiosamente te he hablado en el pasado, Hugh Everett, un genio de la física que propuso la teoría de los muchos mundos, que es esa que hemos visto tantas veces en distintas obras de ciencia ficción, según la cual hay infinitas versiones de nuestras vidas, una por cada decisión que tomamos nosotros o los que nos rodean, o por cada cruce de caminos en el que la suerte hace que la moneda caiga de un lado o de otro. Pero ser un genio no te evita ser un desalmado y un tarado. Es más, a veces una cosa va de la mano de la otra, y desgraciadamente ese era el caso del padre de Mark. Apenas le hablaba, era una persona metida en su mundo que ignoraba a su familia cuanto podía mientras bebía y fumaba compulsivamente, seguramente para lidiar con la incomprensión de los que le rodeaban y la frustración de que sus teorías tardaron demasiado en ser tomadas en serio. Su madre, como el propio Mark dice, simplemente vivía superada por la situación y actuaba como si todo fuera bien siempre, pasara lo que pasara. Y su hermana mayor, Elizabeth, empezó muy temprano una espiral de drogas y de malas compañías que acabaría terriblemente mal para ella y a la que arrastraría al propio Mark de muy joven. Aunque está escrito con un tono y hasta con un humor inesperados, a mí se me hizo sobrecogedor leer cómo en esos periodos de la infancia y la adolescencia en los que cada uno de nosotros construimos nuestra identidad, Mark se sentía muchas veces una persona sin ningún tipo de confianza. Cómo empezó a beber y a consumir cocaína a unas edades en las que algunos lo más insano que nos planteábamos consumir era una bolsa gigante de chucherías. A los 19 años, una mañana en la que su hermana y su madre estaban de viaje, Mark encontró a su padre muerto sobre la cama. Aquello fue un trauma que le acompañaría durante mucho tiempo. Los siguientes 14 años los pasó tratando de abrirse camino con su música, algo que tardaría en llegar hasta que, por fin, en 1996, le llegó el éxito. Firmó un contrato con una discográfica para publicar su primer disco, Beautiful Freak.
De las primeras cosas que hizo fue mandarle una copia a su hermana. A pesar de todos sus problemas y adicciones, Elizabeth, Liz, como la llamaba él, había sido la única que siempre le había apoyado con la música, siempre quería escuchar todo lo que Mark grababa. El disco fue un éxito instantáneo, empezó a sonar en las radios de todo el mundo y de la noche a la mañana él se convirtió en una estrella. Un día, justo cuando empezaba la vorágine de entrevistas, reportajes y conciertos, Mark recibió una llamada de su madre. Su hermana se había suicidado. Nunca supo siquiera si llegó a escuchar aquel disco que la envió. Unos meses después, mientras él seguía tratando de digerir la locura del éxito y la pérdida de su hermana a la vez, a su madre le diagnosticaron un cáncer en un estado avanzado. Moriría 2 años después, con él a su lado cuidándola entre concierto y concierto. Por entonces Mark tenía 35 años y era el último eslabón de su familia. No quedaba nadie más. Bueno, sí, una prima, azafata de vuelo, que unos años más tarde, en una macabra broma del destino, resultó ser parte de la tripulación de aquel avión que el 11S los terroristas estrellaron contra el Pentágono, justo en la zona del edificio en la que estaba la antigua oficina del padre de Mark. Tras la muerte de su hermana y de su madre, Mark hizo lo único que en el fondo ha hecho toda su vida, tomó todas esas emociones y las volcó en su segundo disco. Uno que yo había escuchado y del que no conocía esta historia, una maravilla llamada Electroshock Blues. En el fondo, escuchar sus canciones o leer su libro es darse cuenta de que él seguramente se pase toda su vida intentando dar sentido a lo que le ha sucedido y a lo que le sucederá, como hacemos todos, yo creo, pero que al menos él encontró una forma de canalizarlo con la música. La de Mark es obviamente una historia extrema, y es seguramente difícil sacar conclusiones o aprendizajes, pero es increíble leerle y darte cuenta de que él podría haberse rendido, podría haber acabado muy mal y ha tenido momentos terribles, pero que encontró su forma de seguir. En buena parte fue la música, porque es su propósito, no por triunfar, sino porque disfruta componiendo y tocando y sacando cosas que lleva dentro, pero incluso por encima de eso, por algo tan sencillo y tan difícil como decirse a sí mismo que ya que estaba en este planeta, quería intentar aprovecharlo. En la primera temporada de Kaizen dedicamos un capítulo a un libro que se llama The Top 5 Regrets of the Dying, que en castellano se tradujo como ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Su autora, Bronnie Ware, se pasó años cuidando a enfermos terminales y apuntó todo lo que le contaban que lamentaban de sus vidas. No te lo voy a repetir ahora, porque siempre puedes volver a ese capítulo, pero te puedes imaginar que no solía ser no haber pasado más horas en la oficina o no haberse comprado ese coche con el que fardar. En ese mismo capítulo te hablaba de una práctica del estoicismo, la meditación sobre los males. Básicamente pararnos a pensar en cómo todo puede torcerse hasta niveles terribles, como forma de prepararnos para ello, pero también como una manera de valorar mucho más nuestra vida. Años después de perder a uno de sus hijos, otro cantante llamado Nick Cave dedicó una carta a una madre que le escribió buscando consuelo tras pasar por algo parecido. Un fragmento de esa letra, con el que me crucé de casualidad el otro día, fue el detonante definitivo de este capítulo. Traducido sería algo más o menos así. Siento la presencia de mi hijo, aunque puede que no esté aquí. Le oigo hablarme, cuidarme, guiarme, aunque puede que no esté aquí. Visita a Susie en sus sueños habitualmente, le habla, le reconforta, pero puede que no esté ahí. El dolor aterrador arrastra fantasmas brillantes a su paso. Esos espíritus son ideas, esencialmente. Son nuestras imaginaciones aturdidas despertando de nuevo tras la calamidad. Como las ideas, estos espíritus nos hablan de la posibilidad. Sigue tus ideas, porque al otro lado de la idea está el cambio, el crecimiento y la redención. Crea tus espíritus, llámalos, desea que vivan, háblales. Son sus imposibles y fantasmagóricas manos las que nos traen de nuevo al mundo del que fuimos expulsados, siendo ahora mejores e inimaginablemente cambiados. A ver, tomado al pie de la letra, yo sé que puede sonar a una chaladura, al menos a mí me lo parece, pero es que estas cosas normalmente no hay que tomarlas al pie de la letra. Escuchaba hace poco a un actor, Ethan Hawke, defender la utilidad del arte, diciendo algo así como que la mayoría de nosotros no pasamos mucho tiempo pensando en la poesía. Tenemos una vida que vivir y no nos preocupa demasiado lo que gente como Allen Ginsberg o cualquier otro poeta pudieran haber escrito.
hasta que muere nuestro padre, o vamos a un funeral, o perdemos un hijo, o alguien nos rompe el corazón y ya no nos quiere, y de pronto estamos desesperados por encontrar algo de sentido a esta vida y entender si alguien se ha sentido tan mal como nos sentimos nosotros alguna vez, y cómo pudo salir de esas tinieblas. O todo lo contrario, nos pasa algo maravilloso, conocemos a alguien y nuestro corazón explota, y lo queremos tanto que se nos nubla la vista, que vamos como flotando en un sueño, y nos preguntamos si alguien ha sentido eso antes y qué es lo que nos está pasando. Y entonces es cuando el arte no es un lujo, sino nuestro sustento. Es lo que necesitamos para entender aquello que no podemos explicar, no con palabras normales. Cuando pienso en la historia de Mark Oliver Everett, en las listas de Nora Ephron o en el texto de Nick Cave, lo que a mí me viene a la cabeza son razones para vivir. A veces tienen que ver con un propósito, como la música, otras con disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida y otras simplemente con reinventarnos y crecer para superar el dolor. Como todo el mundo, en mayor o menor medida, yo también he vivido mis propias tragedias y he visto de cerca las de otros. Y supongo que mi mayor aprendizaje ha sido algo bastante evidente, la verdad, que aquello en lo que nos fijamos suele marcar la diferencia. Que tener un propósito, algo o alguien por quien salir adelante, sueños que cumplir, momentos que disfrutar con otros o recuerdos que celebrar es el motor que nos ayuda a seguir. Lo cierto es que no siempre somos capaces de encontrarlo por nosotros mismos. A veces necesitamos que alguien tire de nosotros o que nos ayude a encontrar esas razones. Muchas veces es algo tan pequeño y tan sencillo como que nos acompañen de paseo, nos descubran un poema, nos den un poco de cariño o escuchen nuestra música, como la hermana de Mark. Y eso es algo que en realidad cualquiera de nosotros podemos hacer por los demás. Y curiosamente suele ser a la vez una de las mejores razones para seguir nosotros mismos adelante. Hasta aquí el capítulo de hoy, y si te soy sincero, no sé muy bien qué te he contado. Tengo la sensación de que para cada uno de nosotros significará algo distinto. Solo espero que signifique algo bueno para ti. En cualquier caso, la semana que viene volveremos a temas más normales. Hasta entonces, si te ha gustado, te animo como siempre a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente y de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Aunque a veces tarde un poco, siempre acabo contestando, lo prometo. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.